visitan en esta pequeña ventana de este estudio bíblico de dos pueblos, un solo Dios, que pues ya hemos avanzado bastante en este tema, teniendo como eje central la premisa de entender de cómo el pueblo gentil y el pueblo judío Dios lo convierte en uno solo, ¿ok? Y con todo lo que implica esta unidad gracias al sacrificio de Cristo, gracias al Señor Jesús, porque es en Él que esto es posible. Entonces hemos estado mirando cada una de las cosas que implica esta unidad de dos pueblos en uno solo, ¿ok? Sin que esto implique de que usted deje de ser gentil, ¿ok? Entonces gentil como aquellos que no pertenecen al pueblo judío, al pueblo hebreo, y con todo lo que esto conlleva, ¿no? Así que bueno, vamos a orar para comenzar, como siempre venimos haciéndolo, con la ayuda del Espíritu Santo, pidiendo su asistencia, siendo personas hijos dependientes de su sabiduría, de su comprensión para todas estas cosas. Así que Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú estás siempre en medio de tu pueblo, porque tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos llevas a toda verdad. Nos haces tener raíces profundas en esta verdad inmutable, Señor Jesús, que encontramos por medio de tu palabra para ser edificados, para conocerte mucho más, Señor, para avivar esa hambre y esa sed que debemos de tener por ti siempre, en todo momento, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, danos el entendimiento, danos la comprensión, ara nuestros corazones con la verdad, Señor. Danos oído de sabio para escuchar sabiduría, Señor, y a su misma vez danos lengua de sabio para hablar las palabras de sabiduría que tú nos traes siempre que venimos a tus pies, siempre venimos a sentarnos a tu mesa, Señor. Y que estos estudios, Padre, sean de edificación, sean de consuelo, sean de ánimo para todo tu pueblo y todos tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, continuando con este estudio bíblico, estamos analizando cada uno de los elementos de Efesios 2, del versículo 11 al 18. Ya hemos visto pues la primera parte, hicimos un estudio completo, una revisión completa de todo el bosquejo, y ahora habíamos hablado del versículo 13, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue el estudio de la semana anterior, y esta semana vamos a dar lo que es el versículo 14 de Efesios 2, 11 y 18, Cristo es nuestra paz. Y vamos a ver todos los elementos que conforman por qué Cristo es nuestra paz. O sea, de dónde viene todo esto, por qué una frase o una oración tan corta tiene tanto contenido, porque Él es nuestra paz realmente. Vamos a leer, pastor, Efesios 2, versículo 14. Y lo vamos a enfocar en la primera parte del versículo, pero vamos a leerlo todo para que... Claro, para ir entrando en contexto. El texto base de este estudio es precisamente, como lo vimos acá, Efesios 2, del 11 al 18, y hemos estado ahora desglosando, desmenuzando, deshilachando, como usted le quiera decir, cada uno de estos versos que implica esta tremenda verdad que Pablo nos está enseñando acá. Entonces, este verso dice así: porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes los que no son judíos un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Entonces enfatizamos el principio de este verso, porque Cristo es nuestra paz. En este estudio de hoy vamos a ver Cristo es nuestra paz, y en el próximo estudio vamos a ver lo que es la parte de ambos pueblos y son uno derribando la pared intermedia de separación. Pero hoy vamos a ver este: Cristo es nuestra paz. Ambos son del mismo versículo, pero lo vamos a separar en dos partes. Bien, vamos a hacer una introducción. Yo anoté más o menos esto. Dice: Dios es el ser más seguro del universo. Sí, Dios como tal, en su morada, es el ser más seguro. No solo porque nadie lo puede vencer, nadie lo puede destruir, sino que además porque no tiene que poner en su lugar donde está, no tiene que poner cerrojos, ni rejas de seguridad, ni alarmas, ni nada de esas cosas, porque obviamente en el cielo no existe inseguridad alguna. Él no tiene que sacar los seguros médicos, él no tiene que comprar medicinas, no tiene que pagar electricidad. Es decir, es un ser que realmente es el ser más seguro del universo.
Él disfruta de la satisfacción, de la plenitud, de la paz que Él tiene, porque Él es la fuente de la paz. Y vamos a ver el contenido de eso, porque donde Él está es el sitio más seguro del universo, su presencia. Por lo cual, Cristo, cuando el Señor lo envió, Él es nuestra paz, pero vamos a ver la paz de Dios en nosotros. Es decir, esa paz que Dios tiene, Él nos la trajo a través de Jesús, es Cristo en nosotros, es la paz de Dios en nosotros. La paz de Dios puede traer bienestar, puede traer satisfacción, puede traer libertad de perturbaciones o de preocupaciones, puede traer obviamente prosperidad, tranquilidad, salud, descanso, cero conflicto, etc. O sea, la paz se traduce como un estado realmente de satisfacción y Dios en su plenitud, eso es lo que Él transmite y nosotros lo recibimos a través de Jesucristo. Entonces, la palabra hebrea shalom, que esa es muy conocida, S-H-A-L-O-M, shalom, significa paz o bienestar. Y se usa aún todavía para saludarse entre judíos, incluso entre musulmanes. Realmente ellos se saludan actualmente shalom, y tú escuchas a un musulmán y dice shalom, y es un judío, y el judío también dice shalom. Y no solamente entre los judíos y los musulmanes o árabes, como usted le quiera decir, también hay ciertos sectores de la iglesia cristiana que pues usan la palabra shalom como una forma de saludarse. Hermano, shalom. Tenga shalom, o sea, tenga paz. Y la traducción es la paz sea contigo. O si te grupo, la paz sea con ustedes. Esa es la traducción. Yo te envío la paz sea contigo. Shalom. O sea, es como un hola, pero diciéndole la paz a la persona. Porque, en pocas palabras, bendiciendo a la persona. Claro, cuando tú le deseas paz, le estás bendiciendo, le estás enviando una palabra de bendición. Vamos a leer para esto Isaías, capítulo 32, versículo 16 al 18. Isaías 32, del versículo 16 al 18. ¿Tú vas a leer la Biblia de la nueva traducción viviente? Estoy leyendo la nueva Biblia viva. Nueva Biblia viva, ok. Adelante. Entonces la justicia regirá en todo el país, y fruto de la justicia, la paz, la quietud y la confianza reinarán para siempre. Mi pueblo vivirá en seguridad y tranquilidad en su tierra. Bien, está transmitiendo el que realmente Dios transmite eso al pueblo, en su seguridad, en su quietud. En la Reina Valera 1960, lo voy a leer, dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Si ya Dios se estaba mostrando como un Dios de paz. Bien, entonces digamos que el principio eterno es que Dios quiere que su pueblo more en seguridad y en paz. Bien, ahora vamos a desglosar un poco esta parte de la paz. Vamos al primer punto. Dice así: Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. O sea, Dios dice: yo soy un Dios de paz. Ahora vamos a ver en la Biblia dónde dice eso. Primer punto: Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. Estamos acostumbrados a escuchar que Dios es amor. Yo creo que es la más popular. Es la más popular. Realmente el mundo dice: Dios es amor, Dios es bueno, una cantidad de cosas. Pero realmente muy poco hablamos de que Dios es la paz. Es decir, se habla muy poco de la parte de la paz. Ahora vamos a ver que la Biblia enfatiza que nuestro Dios es paz, es un Dios de paz, caracterizado por la paz, Él es la fuente de la paz. Vamos a leer varias lecturas de corrido, pero para que veamos que todas hablan que Él es un Dios de paz. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Repito, vamos a leerla ahorita todas en la versión que usted tenga, pastor, porque son muchas lecturas, pero lo que quiero significar es que en muchas porciones de la Biblia Él confirma de que es un Dios de paz. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo, que mantenga sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. Bien, entonces lo está confirmando. Él es un Dios de paz para todo tu ser integral. Leamos también Romanos 16:20. Romanos 16,
20. Leemos acá, dice: pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Bien, entonces Él confirma que como Él es el Dios de paz, esa paz va a aplastar a Satanás. Es decir, Él como principio de esa paz va a ir contra la fuerza del enemigo. Es decir, el Señor está confirmando que dentro de su paz está el vencer a las tinieblas, porque la paz sobrepasa el entendimiento humano. Sí. Bien. Este punto que estamos mirando, ¿okay? De Cristo es nuestra paz, ¿okay? Y que forma básicamente un eje central de lo que es el Evangelio de Cristo. No es simplemente un momento de quietud temporal externo en la que usted no tiene problema y todo marcha bien. Bueno, tengo paz porque no tengo problemas de ningún tipo. Así como el mundo evalúa o define la paz. Pero esto tiene que ver con un estado espiritual donde el alma está en un estado de descanso y de reposo, donde no es perturbada por el pecado y por muchas otras cosas que son espirituales. Esto es un estado en el que la humanidad entró por causa del pecado. Es decir, Adán y Eva vivieron en un estado de paz perfecto y absoluto. Así es. ¿Okay? No hubo turbación de ningún tipo en sus vidas. La misma paz que estaba en la presencia de Dios estaba transmitida en el Edén. Era una paz. Y voy a confirmar nuevamente lo que leí como introducción. La paz de Dios puede traer, fíjense lo que puede traer la paz, que está diciendo el pastor Jimmy. Puede traer bienestar, satisfacción, libertad de perturbaciones o de preocupación. Puede traer prosperidad, tranquilidad, salud, descanso, cero conflicto. Si fíjense la amplitud de lo que es la paz. O sea, es un estado de plenitud. Es un estado espiritual muy grande, muy profundo, que cuando está establecido en nuestra alma y está arraigado de forma profunda y firme, nos va a hacer pasar, mejor dicho, no nos va a afectar el entorno o las circunstancias que estemos atravesando en el plano natural. Ojo con esto, que entonces esa cualidad de estar en medio del conflicto, no es que la paz es una varita mágica que va a hacer desaparecer el problema, no, el problema va a estar, el problema y posiblemente el problema se va a hacer, la realidad está aquí, y posiblemente la realidad se va a incrementar, es decir, se va a poner peor, pero no tiene la capacidad de influenciar de afuera hacia adentro nuestro ser, porque la paz de Dios es la barrera, es esa protección, es ese estado de plenitud, de bienestar, como el pastor acaba de definirlo, que nos brinda un soporte nos blinda de una manera espectacular. Y entonces, por mucho que fuera la presión de afuera, por mucho que fuera difícil la circunstancia afuera, no nos afecta hacia adentro. Entonces, eso es una hermosa, valiosa y grandísima bendición. Ya usted sabe que no solamente Dios es amor, Dios es bueno, sino que también es un Dios de paz. O sea, es para que nosotros como creyentes ampliemos el vocabulario de lo que se refiere a una de sus cualidades. Sigamos leyendo, pastor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera de Corintios 14, 33. El pastor está leyendo la Biblia Nueva Viva. Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Primera de Corintios 14, 33. Bueno, aquí lo dice un poco distinto. Déjame consultar con otras versiones. Búscale en esta versión que estoy leyendo, yo creo que usa un sinónimo de lo que es la paz, ¿no? Dice como así, como prosperidad, algo así, o... No, dice, a Dios no le agradan los desórdenes, le gusta la armonía como la que reina en las demás iglesias. No, eso dice bastante... Lo dice un poco diferente. Pero a ver, ve leyendo eso mientras yo voy... sí, Primera de Corintios 14, 33, lo voy a leer en la Reina Valera. No, claro, Reina Valera sí lo dice... a ver cómo lo dice la NTV. Primera de Corintios 14, 33, dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es decir, ya Él automáticamente lo está diciendo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Él se está definiendo como que no hay ningún tipo de confusión posible, sino que Él es un Dios de paz, un principio elemental, que como lo dice entonces la otra versión. Pero básicamente entendimos el criterio, ¿verdad? No es un Dios de confusión, es un Dios de paz.
Sí, la NTV dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Exacto. Como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Entonces, algo antagónico a la paz de Dios es la confusión. Y el desorden. Y el desorden. ¿Por qué? Porque la confusión te entra en un estado de, ¿cómo se llamaría esa palabra? En un estado de inseguridad, puede ser, porque la confusión no te brinda una seguridad, porque no tienes nada claro. De incertidumbre es la palabra que estoy buscando. Entonces, una persona que tiene su vida un poco desordenada o de confusión, no tiene paz. No tiene la paz de Dios. Fíjense cómo nosotros vamos decantando lo que es el principio del Señor. Y la otra, el desorden. ¿Y cuál fue la otra característica que dijiste? Confusión y desorden. Confusión y desorden. Sí, las dos van de la mano prácticamente. O sea, allí no opera la paz de Dios. Ahí no hay Dios, ahí no está la paz. Exacto. Ahora vamos a ver Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Él vuelve a confirmar que de alguna forma la transmisión que se debe hacer a través de los hombres de Dios es transmitir la paz de Dios, porque Pablo lo está diciendo. Bien, aquí lo dice: lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto hacer. Es decir, él está dando el ejemplo de que Pablo tenía la paz de Dios, porque dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, al tener a Dios como Dios de paz, vas a tener vas a emular, vas a copiar, vas a hacer algo parecido a lo que Pablo hacía. Tenía paz en todo su ser integral. Bien, y vamos a otra lectura ya para pasar al siguiente punto. Romanos 15:33. Repito, Romanos 15:33. Pero lo que quiero que usted vea que realmente en varias partes de la Biblia se habla del asunto, para que sepamos que se muestra como un Dios de paz. Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. Tal cual lo dice la Reina Valera: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es decir, lo confirma. Entonces, primer punto, Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. Vemos en todos estos versículos que el eje central es el Dios de paz. Bien, estamos definidos de que Dios se muestra como Dios de paz. Entonces, ampliemos nuestro criterio. No solamente Dios es amor, Dios es bueno, sino Dios es Dios de paz. Dios de paz. Segundo punto, nuestro Mesías, recuerden que Jesucristo es nuestro Mesías, es identificado como príncipe de paz. Vemos que el Padre es un Dios de paz y nuestro Mesías es el príncipe de paz. Leemos Isaías 9:6. Isaías 9:6. Esto que vamos a leer es una de las tantas profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿okay? Que anunciaban la venida del Mesías, del Señor Jesús. ¿Okay? Esta es una de las más emblemáticas, si se quiere decir así, porque es bastante descriptiva. ¿Okay? Y dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. Cristo es el príncipe de paz. Recordemos que Jesucristo, como Hijo de Dios, Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, y entonces ya estaba profetizado que Él iba a ser el príncipe de paz. Recuerda que Cristo vino a traer ese reino a la tierra. La Reina Valera nos dice algo parecido: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Está definido que Jesucristo es el príncipe de paz. Cristo, en su primera venida, hizo la obra que nos concede la paz con Dios. Él vino a traer la paz, Él vino a traer un camino para tener la paz de Dios, que nos garantiza la paz interior y la paz de conciencia. En su segunda venida nos proveerá de la paz, reposo, descanso, seguridad, salud, plenitud de gozo y alegría. Solo Cristo en su venida será el autor de la paz mundial. Es ilusorio que esperar antes de eso. Es decir, Cristo es el único que puede realmente traer la paz mundial. No lo va a traer otro ser humano, no lo va a traer un gobierno, no lo va a traer un sistema económico, no. Cristo es el único que puede traer la
la paz. Que curiosamente una de las características principales de la figura física del anticristo cuando se manifieste es que viene a implantar dentro de su sistema político de gobierno una paz. Y es que paz y seguridad. Paz y seguridad. Eso vamos a decirlo así. Exacto. Esas son promesas de su plan de gobierno mundial. Él piensa instaurar una paz comenzando por los conflictos que tienen años de historia y que no se han podido solucionar, como por ejemplo el conflicto árabe-judío, ¿okay? Todos estos conflictos que se ven ahorita en Gaza, Israel, los árabes, Irak, o sea, ese conflicto oriental que tiene muchos siglos, y no solamente ese, ojo, él piensa traer paz, entre comillas, porque sabemos que es una falsa paz, ¿ok? Sobre todo aquellos conflictos que han tenido años a lo largo de la historia de la humanidad y que no han logrado solucionarse, así que es posible que inclusive veamos que él trabaje con las dos Coreas, porque las dos Coreas tienen una falsa paz, lo que tienen es una, no recuerdo ahorita el término militar, en donde ellos están en una especie de tregua, sí, okay, momentánea, pero realmente la guerra entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, no ha cesado, o sea, por eso el clima tan hostil que siempre tiene la Corea del Norte hacia la Corea del Sur, más que todo, porque ellos todavía están en un ambiente de conflicto. Entonces es posible que hasta ese tipo de conflicto el anticristo logre, entre comillas, solucionarlo, porque se le va a ser permitido esta falsa paz, porque es parte de lo que está anunciado. Exactamente. Entonces, el ser humano, ¿qué es lo que más anhela? Tener paz, pero no lo puede tener porque la paz realmente viene de Dios, viene del príncipe de paz, de otra forma no la vas a poder tener. Bien, tercer punto, el mensaje con que Dios nos alcanzó y que debemos predicar es el evangelio de la paz, que va relacionado con todo esto. Dios de paz, Cristo el príncipe de paz, y nos encomendó predicar el evangelio de la paz. En esta designación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos impone la obligación de ser nosotros también entes de paz, propiciadores tanto de la paz relacional, es decir, con nuestros semejantes, como con la paz personal. ¿Sí? Él nos comisionó, nos delegó que nosotros fuéramos predicadores del Evangelio de la paz. Vamos a leer Hechos 10:36. Hechos 10:36. Relacionados con el Evangelio de la paz. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. ¿Sí? En el Hechos 10:36, en la Reina Valera lo dice así: Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bien, el mensaje fue anunciando el Evangelio de la paz. Leamos ahora Efesios 2:17. Efesios 2:17. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Bien, en la Reina Valera dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Esto nos habla no solamente de una cualidad o de un rasgo característico de la naturaleza y del carácter de Dios como es la paz, sino que a su vez también nos muestra que la paz forma un eje central de lo que es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque recuerde que el pecado puso en conflicto o trajo, se puede decir un conflicto entre la humanidad y Dios. O sea, la humanidad no tenía paz para con Dios. La humanidad entró en un conflicto, legal, espiritual, en muchos aspectos para con Dios. Y solamente Cristo podía restituir y podía quitar eso para volver a traer una bienestar, para poder traer otra vez una bienaventuranza entre la relación del hombre con Dios. Claro, recordemos que lo que Dios quiere es que nosotros estemos en la plenitud con Él. O sea, que nosotros gocemos de esa paz que Él da, de esa paz que Él es, de esa fuente de paz. Por eso que Pablo nos dice a nosotros, los que en la iglesia del Señor, nos dice que somos ministros de la reconciliación. Exactamente. ¿Por qué? Porque buscamos mediar en el buen sentido de la palabra, porque sabemos que el único mediador es Cristo, pero en el sentido de que cuando usted le predica el Evangelio a una persona, a un inconverso, indistintamente del pecado que tenga, pero usted le está predicando el Evangelio,
el llamado del arrepentimiento, el llamado a creer a Jesús, ¿okay? Que forma parte también del mensaje del Evangelio, son como que los requisitos que una de las partes tiene que hacer para restaurar la relación y que haya paz entre las partes, es decir, que cese el conflicto, que cese la hostilidad, que cese esto que está de por medio. Entonces, por eso Pablo dice, reconciliaos con Dios. Amén. Y aunque no es el tema, pero es importante. ¿Usted quiere un ministerio? ¿Quiere tener un ministerio? Ahí lo tiene, el ministerio de reconciliación. Vaya y reconcilia al hombre con Dios. Nosotros somos reconciliadores. Entonces debemos llevar el ministerio de la reconciliación. Y que todos. Que es una de las cosas que logra la reconciliación, paz. La paz. Porque la persona va a entender de que cambia de Señor, del príncipe de este mundo, al Señor Jesucristo, cambia de Señor, y entonces viene la paz a su corazón porque entiende y viene la presencia de Dios a él. Leamos también, fíjese que incluso en la armadura de Dios, una de los elementos de la armadura también es la paz. En Efesios 6:15, ¿qué dice? Efesios 6:15, la armadura de Dios tiene uno de los elementos con que los cristianos debemos tener todos los días. Hay gente que se quita la armadura. Yo creo que la armadura debemos tener siempre puesta. Léalo en Efesios 6, y están todos los elementos. En 15, ¿qué dice? Pastor? Dice, pónganse como calzado, como si fuese un calzado, como si fuera la bota de la armadura, la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. ¿Completamente preparados para qué? Para llevar el Evangelio, para predicarlo cual sea la circunstancia, como dice Pablo también a Timoteo, fuera el tiempo o no fuera el tiempo de predicar el Evangelio. Es decir, sea oportuno o no sea oportuno la predicación del Evangelio, siempre debemos estar dispuestos, siempre tenemos que estar capaces de predicar, así como está un soldado preparado a medianoche y puede estar durmiendo, pero toca la bocina de guerra y él tiene que saltar y estar preparado en el menos tiempo posible, listo para la batalla. Pablo está diciendo lo mismo, o sea, nosotros tenemos que estar preparados para eso, tenemos que tener esa actitud. Por eso se llama apresto, el apresto del Evangelio de la Paz. Usted tiene que estar así como el Boy Scout, siempre listo. Para lo que salga. Para lo que salga. De hecho, como calzado, recordemos que Pablo estaba viendo un soldado romano. Exacto. Esa es la idea, porque si tuviéramos en esta época, él era uno de estos soldados de alguno de estos ejércitos. Marín, exacto, algo de eso, un Ranger, un SEAL, no sé. Y le viera que las botas son botas especiales, son botas que incluso pueden pasar por sitios donde hayan púas y esas cosas y no se cortan. Pues esas son especiales porque ni siquiera las balas lo penetran, o sea, el calzado es para todo tipo de terreno y lo puede usar en todo momento, son hasta anfibias, se tienen una cantidad de cualidades porque está diseñada para que el soldado esté apresto siempre con su calzado apropiado para la guerra, para la batalla. Eso, así es el Evangelio, es un apresto del Evangelio de la paz. Leamos ahora, pastor, Romanos 10:15. Romanos 10:15. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Okay. Aquí lo dice en la Reina Valera, dice así, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio, la predicación del Evangelio y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y otra lectura ya para pasar al siguiente punto, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Bueno, mira, aquí está esta lectura que vamos a tener, creo que es la clave para poder comprender mucho más a profundidad el punto que estamos viendo de que Cristo es nuestra paz. O sea, ¿por qué Cristo es nuestra paz? El mismo apóstol Pablo nos lo responde aquí, muy importante esto. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Como les expliqué, por causa del pecado no solamente entró la maldición, que ya usted sabe en Génesis 3, que la mujer sufrió las consecuencias, el hombre sufrió las consecuencias, la naturaleza sufrió consecuencias, sino que hubo conflicto. La relación entre la humanidad y Dios entró en conflicto a partir de ese momento. Y dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, fue una decisión unilateral, fue una acción de Dios de manera soberana para ya quitar ese conflicto, para reconciliar al ser humano con Dios. Y lo dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. No es que de manera automática se aplica la expiación del pecado, no, tiene que venir la predicación
del Evangelio, tiene que venir el arrepentimiento de la persona, tiene que venir fe en el corazón de la persona, como ya lo hemos establecido. Esto lo aclaro para que si hay alguna persona que está escuchándonos por primera vez y está comenzando en el Evangelio, no crea que la salvación, que la expresión se aplica de forma automática a toda la humanidad. Eso sería universalismo y no es una postura doctrinal correcta, ¿ok? Sí es necesario decir que el sacrificio de Cristo tiene el potencial absoluto para redimir el pecado, para quitar el pecado de cualquier ser humano, de cualquier tipo de pecado, sí, pero es necesario, como lo dice la palabra, que crean, que se arrepientan, que se les predique el Evangelio. Ojo, por eso hago la aclaración. La condición es, si crees en tu corazón, tienes que creer. Por eso. Ojo. Y después tienes que confesar, o sea, son elementos apropiados para eso. Pero lo aclaro para que si hay alguien nuevo que esté empezando en el Evangelio, pues lo tenga mucho más claro, ¿ok? Ajá. Y nos dio a nosotros, lo acabamos de decir, nos dio a nosotros, ¿a quién le está hablando Pablo? Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes, ya sean estos gentiles o judíos, ¿ok? Nos está hablando a nosotros, nos dio a nosotros, mejor dicho, este maravilloso mensaje de reconciliación. Aquí en la Reina Valera, 2 Corintios 5:19, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, parecido allá, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, te lo acabo de aclarar, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y fíjense cómo quiero terminar leyendo los otros dos versículos para que concluir la idea. Dice: así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, decir, arrepiéntete, cree en Jesucristo. Cuando le predicamos el Evangelio, Dios está llamando al pecador. Y continúa diciendo, termina el capítulo Pablo diciendo, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Este es el objetivo central. La relación con la humanidad se quebró, se vino a menos, se destruyó. Hubo conflicto cuando Adán desobedeció y pecó, ¿ok? Pero eso hizo que la relación con Dios, pues, se dañara. Por aquí dice, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, la relación se restituye nuevamente, que eso es lo que Dios quería. Es decir, lo que implica la reconciliación, lo que vimos al principio, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos, restaurando la relación con Él, y eso es lo más importante. Claro, y ahí está automáticamente nombrado lo que acaba de leer, que nos hizo embajadores de Él. Para eso estamos enviados. Nosotros estamos enviados a decirle a las personas: reconcíliense con Dios, arrepiéntense, creen en el Evangelio. O sea, Dios los está llamando. Y miren lo que es la palabra de reconciliación, el Evangelio de la paz, la reconciliación de usted con Dios. Y lo hermoso de la multiforme gracia del Señor, que cada uno de nosotros tenemos caracteres distintos, tenemos personalidad distinta, tenemos dones distintos, tenemos manifestaciones de la gracia distintos, pero por cada uno de nosotros Dios está haciéndole un llamado con todas estas cualidades al pecador y diciéndole: arrepiéntete, cree en el Evangelio. Claro, y nosotros, cada uno de los creyentes, tenemos ese ministerio de la reconciliación. Desde el que está comenzando en el Evangelio hasta el más viejo de la iglesia donde usted se congregue, que tenga 80 años en el Evangelio. Todos por igual. Eso nos corresponde a todos, no hay excepción. Ahí todos debemos hacer nuestro trabajo, porque el Señor va a demandar de eso, porque lo que te dieron tienes que darlo a otros. O sea, lo que tú recibiste por gracia, darlo a otros por gracia. Ser un instrumento de Dios para que otros conozcan a Jesucristo y puedan arrepentirse y salvarse. Bien, cuarto punto. Entonces hacemos un resumen. Dios es Dios de paz, Jesucristo es nuestro príncipe de paz, y el Señor Jesucristo vino a traer y nos encomendó el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación. Cuarto punto. Dios es la fuente de nuestra paz. O sea, ya es un Dios de paz, pero ahora es nuestra fuente. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este punto? Que Dios es la fuente de nuestra paz. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Dice la nueva traducción viviente, dice: ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación, el Señor sea con todos ustedes. Sí, algo parecido lo dice la Reina Valera: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. O sea, el Señor de paz nos dé la paz de la manera que lo tiene que dar. Isaías 26,
versículos 3 y 4. Y este es uno de los versículos que yo particularmente oro en el momento en que ya estoy cerrando mis ojos para dormir. Y cuando viene alguna situación difícil, cuando viene una situación que me quiere perturbar, invoco esta cita bíblica. ¿Cómo lo dice allí? Isaías 26, versículos 3 y 4. Básicamente estos versículos que vamos a leer son promesas, ¿okay? Una de las tantas, una de las miles que tenemos a disposición y que es bueno que usted se la aprenda, no son tampoco muy difícil, no son muy largos. Dice así: tú guardarás en perfecta paz. Aquí quiero resaltar que el escritor, el profeta Isaías, no solamente está diciendo tú guardarás en paz, no, dice tú guardarás en perfecta paz. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros como creyentes debemos de crecer en cada una de las virtudes celestiales. Tenemos que alcanzar la madurez espiritual, ¿ok? La plenitud de cada una de ellas. Entonces, crecer, madurar espiritualmente en la paz que Dios nos brinda, también es una meta que diligentemente debemos de buscar, de anhelar y de tener en nuestra vida. Por eso aquí el profeta dice que tú guardarás en perfecta paz. Es decir, estamos siendo perfeccionados en el Dios de paz. Es decir, primeramente en conocerlo como el Dios de paz. Y mira lo que viene ahora, pastor, que él te va a decir. Por eso mismo te va a decir cómo lo vas a hacer. A todos los que confían en ti. Es decir, hay una relación estrecha entre la paz y la fe que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, que crecemos, desarrollamos y vamos madurando en la fe que hemos recibido. De la misma manera entonces, a la par, cada una de las demás virtudes que trabajan de manera perfecta con la fe que hemos recibido, debemos procurarlas también crecer de la misma manera. ¿Ok? A todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Usted tiene que recordar que uno de los ataques que Satanás usa sobre los creyentes es en la cabeza. La cantidad de dardos, entiéndase dardos como pensamientos, que te va a hacer creer que son tuyos, no son tuyos. Te lo va a bombardear, te lo va a sugerir, te lo va a través de una influencer, a través de una persona. Va a buscar la manera de que las ideas que te vengan se conviertan en pensamientos y que tu cabeza, tu mente, eso queda ahí cocinándose a fuego lento, meditando y dándole vuelta a la cabeza. Esos dardos están allí y están depositando. Y dándole vuelta a la cabeza. Claro, están depositando terror, están depositando inseguridad, están depositando incredulidad, ansiedad, angustia, preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Pastor, ¿cómo hago yo entonces cuando recibo estos dardos? ¿Cómo hago yo para contrarrestar esto? Aquí está. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Cómo hago yo, pastor, para concentrar mis pensamientos en Dios? A través de la palabra. Meditar en la palabra. Esto es lo que es la palabra la que tiene el poder. Es la palabra la que tiene la capacidad de, cuando usted medita en las promesas de Dios, que aquí tiene una. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted tiene algo entre ceja y ceja, decimos en Venezuela, usted pasa todo el día pensando en eso y cómo lo hago y cómo lo resuelvo, qué bueno me gustó esto, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Eso quiere decir que usted ha pasado todo el día con ese pensamiento, con esos pensamientos. Claro. Entonces, de la misma manera, hágalo con la palabra de Dios y usted va a ver cómo la paz de Dios inunda todo su ser. Usted va a ver cómo la estabilidad emocional, usted va a ver cómo hasta la salud se estabiliza. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué usted mete la salud en esto? Porque si usted pasa todo el santo día pensando en el problema, pensando en la deuda, pensando en la circunstancia, pensando en la mínimo por la medida chiquita, una jaqueca le va a dar. Claro, porque poniéndolo por algo chiquito. Que nosotros somatizamos, la psiquis la llevamos al cuerpo, somatizamos con esos pensamientos, lo llevamos al cuerpo y entonces la gente se enferma. Porque los pensamientos mismos lo están produciendo y si la gente se enferma de tanta preocupación, de ansiedad, de estrés, de angustia, de temor, de miedo, de duda, de incredulidad, cuando viene a ver, entonces empiezan los dolores del cuerpo, empieza la gente a envejecerse, empieza a cansarse, empieza a faltar el oxígeno, empieza a tener una cantidad de circunstancias en su cuerpo que son productos de una mente. Por eso
Hay cristianos que oran por las circunstancias, van al altar, tienen su disciplina con el Señor, pasan hasta 4 y 5 horas orando y esto y lo otro. Pero, pastor, no entiendo por qué vivo todo el día angustiado, por qué tengo siempre un dolor de cabeza tan fuerte. Porque meditas más en las circunstancias, en el problema, que en las promesas de Dios, que en la palabra de Dios. Entonces, lo que estás haciendo por un lado bien, lo estás echando a perder por otro lado. Claro, sí, en la Biblia hay muchísimas promesas. Mucha gente dice 1000, otros 2000, otros 3000. Yo he escuchado a bastante gente que dice hasta 8000. Esas promesas son precisamente las que tenemos que perseverar. Pero para hacer eso tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar la palabra, escudriñarla, atesorarla en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Mire, una vez un hombre de Dios, un ministro en Venezuela, iba por una parte sur de Venezuela y su avioneta se cayó al piso, o sea, se cayó del aire. Y él hubo un accidente y bueno, él quedó lisiado ahí. Wow. Es decir, en ese momento no tenía Biblia a la mano, no tenía un documento a la mano. Él estaba allí, cortado, roto, y estaba en ese momento, digamos, invocando, que decía la palabra, y realmente, O sea, estaba recordando los la versos. única forma fue recordar lo que él había leído, lo que él había aprendido, es decir, lo que había en su corazón. Imagínese usted en la selva, solo, y él dice que el Salmo 91, se lo sabía de memoria, lo invocó de tal manera que hasta un ángel vino y le sirvió. Y dice, no era un sueño, porque cuando me desperté de esa visión, el ángel me había traído una comida, un pollo, con unos complementos. Y después me dormí, y cuando me desperté, estaban los huesos del pollo a un lado, se los había comido. O sea, era una verdad. Si él tuvo que sacar de su corazón lo que sabía. Ahora, ¿cómo vamos a saber si esa es una promesa de Dios? Claro. ¿Cómo él la supo si no la atesoraba en su corazón? Tuvo que haberla aprendido. ¿Cómo la aprendió? Leyendo la palabra, atesorando en su corazón. Por eso que una de las prácticas espirituales que complementan nuestra devoción es la meditación, es decir, concentrar nuestros pensamientos durante el día en porciones de la Biblia, sobre todo las promesas, ¿ok? Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, y en ese tema. Y lo otro, en el caso del hermano que vivió esta circunstancia personal, ese hermano no estaba, estoy seguro que no estaba buscando en las promesas de Dios para esperar que un ángel le viniera a servir. No. Él lo estaba haciendo porque ese era su refugio espiritual, como tú y yo lo sabemos. Ahora bien, el que habita la vida que mora, la bajo sombra del impotente, o sea, él estaba invocando la palabra para protección del Señor. Aquí estoy solo en esta selva, oigo a los tigres, oigo a la fiera, ¿sí? oigo cantos extraños, oigo serpientes. Guárdame, estoy herido, estoy sangrando, ¿cómo me vas a curar? O sea, es una situación bien difícil, pero invocó, y eso no se esperaba, real, no se esperaba que Dios respondiera de esa forma sobrenatural para asistirnos. Exactamente. Pero ocurrió. Pero el punto está que él, en una situación bastante complicada y difícil para cualquier ser humano, que tú estés volando y que el avión se caiga en medio de la selva, y tú seas uno de los pocos sobrevivientes, que de paso evidentemente no vas a quedar ileso, sino vas a quedar bastante herido, pues tú como cristiano inmediatamente lo que vas a querer hacer es meditar en la palabra, recordar en la palabra, vas a fijar, fíjate tú cómo lo dice aquí, te vas a concentrar en tu mente, vas a concentrar todos tus pensamientos en cada una de las promesas que te vengan, en cada uno de los pasajes bíblicos que te vengan. ¿Por qué? Porque con esa intensidad es que te estás aferrando a la paz. Exactamente. Tremendo eso. Claro, entonces claro, él lo tenía atesorado en su corazón, lo sabía bien porque había meditado en la palabra, la había estudiado, y entonces obviamente esa persona que hizo, ese hermano, era un ministro, es un ministro, un pastor. Ya. Él lo buscaba de una manera tal que ahí tenía que creer, definitivamente. Tenía que meditar y creerlo, que el Señor lo iba a guardar. Bien, y creo que el versículo 4, ¿lo leo ya? Dice, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Vuelvo al punto. Tú puedes pasar en tu devoción antes de salir a tu trabajo, tu estudio, tus actividades, tu tiempo a puerta cerrada con el Señor, excelente. Pero la manera
más sencilla y más llevadera de mantenernos en la fe durante el día es meditando en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque si tú pasas todo el día pendiente y cómo yo voy a resolver esto, y con esto no estoy diciendo que no tengas que resolver lo que tengas que resolver, ojo con eso. Lo que estoy diciendo es que, como lo dice aquí, concentremos nuestros pensamientos en lo que tenemos a la mano. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? La palabra de Dios. Y vamos a esperar hasta que tengamos la solución a las cosas. De esa forma es más fácil mantenernos en la fe diariamente. Porque si pasas todo el santo día mirando lo difícil del problema, las imposibilidades naturales que tiene, te vas a costar, se te va a hacer cuesta arriba mantenerte en la fe. Más bien vas a llegar a las 5 de la tarde como el propio ateo, como que no, yo no creo en Dios porque te va a costar creer, te va a costar mantenerte en la fe. Es decir, tú mismo te ayudas en este aspecto, o sea, tú mismo ejercitas, nutres tu fe meditando, concentrando tus pensamientos en las promesas de Dios. Sí, fíjense como lo dice la Reina Valera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Básicamente es lo mismo. Y el 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza en los siglos. Es decir, ¿cuándo vas a confiar? ¿Cuándo vas a invocar esa paz? Constantemente, toda tu vida. Es decir, confía perpetuamente, o sea, es para siempre, no es ahora, no, es todos los días, de todos los momentos, de toda tu vida. Eso es lo hermoso de la palabra, es algo muy rico, de verdad que la palabra es muy hermosa. Y para cerrar este punto, que Dios es la fuente de nuestra paz, leamos Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pero miren lo que dice, lo interesante que es el apóstol Pablo luego de esto. Nos está dando una fórmula. ¿Una fórmula para qué? Escuchen lo que sigue en el versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Qué tremendo. Vamos a analizarlo. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, dice acá, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Promesas hermosas. Es decir, es algo increíble. El apóstol Pablo nos dice que la forma de combatir la ansiedad, que es algo recurrente en nuestra vida, sobre todo cuando tenemos responsabilidades diarias, ¿okay? Que tenemos cosas que pagar, deudas que cancelar, productos y servicios que tener. Eso es como que el día a día de nosotros, mejor dicho, de todos los meses, pero claro, se vuelve una carga, se vuelven responsabilidades que pueden tender a hacernos entrar en un estado de ansiedad, y sobre todo cuando se están acumulando y no se logra pagar, nos hacen entrar más en un estado de angustia, de preocupación y de ansiedad. Y dice aquí el apóstol que no nos debemos de preocupar por eso, sino que número uno, estemos orando por cada una de estas cosas, ¿okay? No en términos generales, de forma detallada. Ore por cada una de ellas de forma detallada. Número dos, digan a Dios lo que necesitan en base a cada una de estas cosas. Número 3, dele las gracias a Dios por la respuesta que usted va a obtener, aunque todavía no la tengas, evidentemente, por cada una de ellas. Por cada una de ellas, porque sabe que Dios ha prometido que va a responder conforme a su voluntad, porque Dios es bueno sobre cada una de ellas. Dele las gracias también de forma profunda, de manera generosa, con adoración, con alabanza. Y haciendo esta fórmula, ¿okay? De manera detallada, así como lo está diciendo acá, dice que vamos a empezar a experimentar paz sobre cada una de estas peticiones que hemos recibido. Y como consecuencia, esta paz nos va a cuidar el corazón y la mente. Y si nos está cuidando el corazón y la mente, también nos va a traer un provecho físico, porque le acabo de decir, usted no va a sufrir de jaqueca, dolores de estómago, diarreas, contracciones musculares, etcétera, 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 que son males que pueden venir por estados de ansiedad reprimidos, estrés, preocupaciones, insomnio. Hay cristianos que se les quita el
el sueño, no pueden conciliar el sueño por el estado de ansiedad y de preocupación que tienen. Voy a poner otro tipo de malestar que el cristiano puede sufrir por esto. Puede sufrir hasta de las hemorroides, problemas gastrointestinales. Es decir, hay una cantidad de situaciones que el cuerpo se está somatizando. Lo que está en la mente lo estamos llevando al cuerpo. El cuerpo reacciona. Y el segundo cerebro es la parte digestiva. O sea, esto no es invento, esto no es exageración. Esto está probado científicamente. Esto es así. Entonces, aquí está la fórmula y aquí dice que vamos a experimentar la paz de Dios de manera gradual. Yo dije en la anterior lectura de Isaías 26 que el profeta quiere que nosotros maduremos en la paz, que alcancemos la perfecta paz, es decir, que vayamos en aumento, en desarrollo. Porque tenemos que meditar en ella, tenemos que constantemente invocarla en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder hacer la parte de nosotros. Recuerda que esta es una vivencia, el cristiano tiene que tener vivencia de la palabra. Es la forma más, es decir, hay que vivir la palabra, hay que disfrutarla, hay que reposar en esa porque voy a decir que el verbo, al principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. Es decir, el que se hizo carne, el verbo, la palabra es Cristo. Esta palabra es Cristo, hermano. Realmente cuando nosotros meditamos en la palabra, estamos meditando en Jesús. Sí, y dice acá que la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. La paz de Dios es una de las ruedas del carro de la fe, ¿ok? Porque como ya le acabo de explicar, a ti se te va a hacer mucho más fácil mantenerte en la fe durante el día y durante un tiempo prolongado cuando meditas en las promesas de Dios, cuando aplicas esta fórmula espiritual que el apóstol Pablo nos está dando aquí, que pasar todo el santo día viendo cómo Carrizo resuelve lo que tiene que resolver. Y con esto vuelvo al punto. No quiere decir que entonces usted se va a quedar de brazos cruzados y que no va a hacer nada. Sino es entender que si ya en todo tu panorama natural viste todo el panorama y no encuentras una solución, ¿qué tienes que hacer entonces? Esperar, confiar. Recordemos lo siguiente, el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando le hacemos una petición al Señor es a su tiempo, conforme a su voluntad. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Buena para quién? Para ti y para todos los demás. ¿Perfecta para quién? Para ti y para todos. Agradable para ti y para todos los demás. O sea, cuando Dios te da una respuesta, es porque no solamente es buena para ti, sino también es para las personas que están relacionadas o involucradas con ese asunto. Es agradable para todos y es perfecta para todos. No puede ser buena para ti, pero malo para tu compañero. No puede ser, porque Dios no es así. Dios no es injusto. Él va a hacer que, por eso es que a veces las respuestas de Dios no se hacen al momento, porque Él tiene que sincronizar de que todas las personas involucradas tengan que eso beneficie, sea bueno para todos, perfecto para todos y agradable para cada uno en general. O sea, no puede haber una excepción, a menos que obviamente Dios lo tenga planificado así, pero debe ser buena en todos los aspectos. Mire, yo le voy a decir algo sobre la paz y lo que uno tiene que reflejar. En estos días yo estaba en el mercadito acá y estaba comprando algo. Y entonces le hablé a la persona que estaba allí, le hablé de la palabra del Evangelio y le estaba predicando y le hablaba de Cristo y le hablé del amor de Dios y todo eso. Y ella me dice, usted tiene paz, usted me está hablando a mí de paz y yo estoy muy perturbada por esto que está pasando en mi país. Pero usted tiene paz, porque yo tengo al Señor. ¿Y usted viene de dónde? Yo vengo de Venezuela. Wow, mire, usted me vino de Venezuela a hablar a mí de paz aquí en mi país. Yo me siento mal, me siento en tensión, lo dijo la señora. Si nosotros como creyentes debemos inspirar a otros, debemos llevar el Evangelio de la paz, que la persona sepa de que en Cristo está la paz, de que la única forma de que tenga paz es que ella conozca a Jesús. ¿Esa señora lo entendió? Tremendo. Qué bueno, porque realmente es lo que tenemos que transmitir nosotros. Nosotros debemos transmitir gozo, alegría, paz. Es decir, nosotros tenemos que transmitir el mensaje del Evangelio. Tú no puedes ir con cara de limón, tú no puedes ir con cara de bravo, tú no puedes golpear con sus palabras. O con una apariencia de paz cuando realmente no hay paz. Exactamente. Una falsa paz. Y le digo, a usted se le ve. O sea, que tremendo. La señora se sintió muy bien y me dijo, muchísimas gracias por lo que me está diciendo, porque me trae paz a mí también. O sea, qué bueno. O sea, uno se siente agradecido de Dios, de que uno sea un instrumento para que otros puedan recibir la paz de Dios. Y ojo, este tipo de experiencias, ¿ok? Porque estamos hablando de la paz y el testimonio evidentemente en relación a esto, le sirven a la persona como una muestra veraz
verídica, real, de que el mensaje que se le está transmitiendo no es un simple mensaje religioso filosófico, sino que es una fe verdadera y genuina que trasciende el plano natural, porque se le está hablando de un Dios vivo, de un Dios real, ¿ok? Y esta paz que la persona puede percibir, puede recibir, le dice, concha, es verdad lo que me está diciendo, porque yo percibo esta paz como algo genuino, que como lo dice aquí el apóstol, es una paz que no se logra entender, o sea, no logro explicarlo, pero sé que es paz, como lo dice acá. Entonces, estas cosas testifican a favor del mensaje que nosotros llevamos como reconciliadores de los hombres con Dios. Así es. Bueno, de alguna manera hay otros puntos que tratar, pero en honor al tiempo y que, digamos que pedagógicamente más de una hora no debe tomarse una sesión, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Hacemos un resumen rápidamente. Recordemos que Dios se muestra como un Dios de paz. Bien, Jesucristo es el príncipe de paz y Él nos encomendó el Evangelio de la paz, que lo prediquemos, y Él es la fuente de nuestra paz. Son los primeros 4 puntos que vimos de este aspecto. Es muy amplio porque realmente es una frase muy cortica. Cristo es nuestra paz. Bueno, resumida de esta forma. Pero está resumida de esa forma. Fíjense lo hermoso de la Biblia, de la palabra de Dios, que en una oración tan corta, tanta profundidad que hay. Y eso que hay mucho más palabras, pero a veces yo traté de resumirlo, pero no es fácil, porque es que cada porción de la palabra te lleva al momento de evocar lo hermoso, lo precioso que es la presencia de Dios, que es el Evangelio, que es la vida del creyente. Usted tiene que vivir esto con pasión. Hay que amar la palabra, hay que amar al Señor. Mire, no hay como agradecerle al Señor su salvación. Yo no puedo, sino llevarle a otros este mensaje. Y así como se lo lleve a esa mujer. O como a todo el que se me atraviesa por el camino y le puedo hablar. Porque nosotros somos reconciliadores, somos pacificadores, somos embajadores. ¿Cómo le pagamos al Señor? Llévale el mensaje, porque Cristo te lo vino a traer a ti, llévaselo tú a otros. No te quedes con eso. Es una perla que tienes en tu mano, llévasela a otro para que la pueda recibir y se la entregue a otro. Son como testigos que estamos entregando. Tal cual. Pastor, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Sí, y claro. en el siguiente continuamos con la siguiente. Continuamos con Jesucristo, nuestra paz, ¿ok? Porque ya usted se da cuenta que esto va mucho más allá, de verdad. Esto es una hermosa verdad, es una virtud celestial poderosísima que tenemos a nuestra disposición, y creo que precisamente en estos tiempos tan atribulados de pandemia, de crisis económica, de crisis política que las naciones están atravesando, pues es donde más debe de notarse el fruto de la paz en la vida de la iglesia, en el testimonio de la iglesia. Amén. Cada quien en el área y en el sector donde Dios lo ponga, en el entorno donde se mueve. Así que bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Porque tú nos das la paz no como el mundo lo da, Señor. Así es. Una paz que trasciende nuestro entendimiento. Es una paz, Señor, que protege nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, hasta que nos reunamos contigo, Señor Jesús. Porque es tú mismo, Señor, en nosotros. Padre, gracias porque tú nos enseñas a fortalecer, a reforzar, a cómo debemos, Señor, experimentar esta paz, para que de la misma manera crezcamos y maduremos en ella. Padre, yo te pido que bendigas así al resto de mis hermanos en la fe, a tu cuerpo, a tu iglesia santa, Señor, que un día pues tú vienes a buscar y estás preparando, Señor, para ese maravilloso encuentro que ya falta poco tiempo para que ocurra. Señor, bendícenos de esta forma, Señor. Guarda nuestro corazón, dale paz al que lo necesita, Señor. Y instruye a aquellos, Señor, que aún no han entendido que tú eres un Dios de paz, Señor. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos entonces el próximo martes. Bendiciones.